Bienvenidos a otro estudio del canal. Gracias por esperarme. La tecnología no estuvo a mi favor la semana pasada. Es por eso que no pude publicar un video. Pero gracias a Dios que esta semana ya tengo memoria y ya todo se acomodó para poder grabar este estudio. Y el día de hoy vamos a platicar en un video corto cómo vencer la guerra espiritual. Y para iniciar con cómo vencerlo, primero hay que preguntarnos si has estado pasando o estás pasando una guerra espiritual en tu vida y cómo detectar si es eso lo que estoy viviendo o es algo de mis propias decisiones que me son consecuencias. Pues la guerra espiritual es una situación en el área espiritual que oprime y tiene esclavizado a un creyente por demonios, nunca por sangre ni carne. Aquí es donde aplicamos ese versículo en el cual tenemos que recordar y estar firmes en la palabra de Dios, que todo ataque espiritual es meramente espiritual, es del ambiente espiritual, es del ámbito espiritual y tenemos que combatir con nuestro espíritu, no con nuestra carne, no con nuestro cuerpo, hacia las personas, porque a veces la guerra espiritual llega a través de personas, a veces es algo íntimo que pasamos en casa o pasamos en nuestra mente, pero a veces es algo externo que agarra situaciones o personas o entornos en los que no son no están favorables a nuestro favor, pero es parte de la guerra que estamos pasando y que vamos a salir en victoria. Y vamos a hablar claros conforme a lo que dice la palabra. En 2 de Pedro 2:19 de Nueva Traducción Viviente es la traducción que tengo en mi Biblia. Pedro dice que somos esclavos de lo que nos controla. Si tú actualmente o en el pasado, si recuerdas esa lucha que tuviste, te darás cuenta que eso que te atormentaba, eso que te detenía, era algo que te estaba controlando a ti, no algo que tú pudieras controlar esa situación. Y eso viene en la palabra, dice ese versículo: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque, y aquí, ese es el subrayado, uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces, si actualmente, para poder ver si estamos en una guerra espiritual, si estamos dejándonos llevar espiritualmente a esa área en la que somos esclavos, tenemos que detectar, ok, esta situación me está controlando a mí, esta situación me está llevando a esclavitud en lo que sea que estás pasando, o solamente son consecuencias de mis acciones. Ahí vamos a distinguir de primer paso para saber cómo vencer la guerra espiritual. El primer paso es saber qué es guerra espiritual, saber cómo se presenta, saber cómo lo estamos viviendo, pero también cómo vamos a vencer esta guerra espiritual. Probablemente tú has pensado en guerra espiritual, 100% seguro que lo has pensado, en temas de demonios, en temas de figuras sobrenaturales, específicamente demonios, cosas feas, cosas audibles, objetos que se mueven, manifestaciones. Sí, déjame decirte que sí, todo eso son manifestaciones y son parte de una guerra espiritual, pero no toda guerra espiritual se va a manifestar de esta forma. Hay guerras espirituales, demonios que nos están oprimiendo, en el cual nosotros dejamos que entren, abrimos la puerta, entran, nos oprimen y empiezan a controlar para no querer congregarnos, para no querer orar, no querer abrir nuestra Biblia. Eso es en el ámbito espiritual. En las enfermedades, algunas enfermedades vienen a raíz del mismo cuerpo, de nuestras consecuencias de nuestra salud. Pero otras enfermedades, los demonios los usan para oprimirnos, para detenernos y que no podamos continuar la obra de Dios o nuestro propósito en Dios, o lo que sea que Dios nos está mandando a hacer. ¿O no te ha pasado que Dios te llama a hacer algo y ese día te enfermas, ese día te duele la cabeza, ese día pasa algo en tu cuerpo de salud? Ahí es donde está actuando la opresión del enemigo, que no quiere que avancemos en la obra de Dios. Pero
también hay otras manifestaciones de cómo puedes ver, calificarte o estar ahí al pendiente de ti si estás pasando por una guerra espiritual, que a veces pasa disimuladamente, que no nos vemos hasta que la gente nos dice, ¿sabes qué? Estabas así, mira, ya estás así, y ya te hablan un testimonio y dices, ok, no sabía que estaba pasando por esto, pero me dices y ahora lo entiendo, lo veo de otra perspectiva. Y otra forma por la que podemos estar oprimidos son si estamos inquietos por todas las cosas del mundo que nos llaman más la atención, las cosas de afuera que las cosas de adentro de Dios. No sé, tal vez tienes problemas para dormir o problemas para hablar o problemas para callar. Hay muchas formas en las que los demonios aprovechan tanto tu persona como otras personas, como el entorno y las decisiones que haces, que conlleva una consecuencia. Toda decisión conlleva una consecuencia, sea buena o mala. Esas también están rodeadas de oportunidades que tienen los demonios para querernos oprimir. Está en nosotros tener el discernimiento y decir, esto no está conforme a la voluntad de Dios y esto es algo que tengo que vencer, o esto es una consecuencia propia en la que tenemos que reconocer que a veces nuestras decisiones nos conllevan a una guerra espiritual, que no es guerra espiritual, sino es una guerra propia, guerra humana la voy a llamar así, en la cual nosotros nos orillamos a esa situación. Pero estamos hablando en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual puedes tener una guerra espiritual de una forma en la que no es el cliché de estar endemoniado, que déjame decirte que si tú tienes a Jesús en tu corazón no puedes estar endemoniado. Quítate esa idea de la cabeza, porque Cristo vive en ti y donde mora Jesús no puede morar demonios, se alejan, es como un repele para los demonios. Entonces solamente está como identificado, y tú lo puedes leer en los evangelios, que estaban oprimidos las personas que conocían de Jesús, pero las personas que no conocían de Dios estaban endemoniados. Y es una diferencia que luego en otro video, si te interesa, podemos criticar. Déjanos en los comentarios si te gusta este tema espiritualoide en el cual podemos abordar un poquito más respecto a esto. Pero bueno, vámonos a lo que venimos, al título de este video: cómo vencer la guerra espiritual, si es que la estás viviendo o si ya te estás preparando, te estás equipando tu armadura espiritual para cuando llegue el momento saber cómo vencerla. Te doy dos respuestas rápidas y fáciles y bíblicas: teniendo paz y autoridad en Cristo. Y punto. Nos vemos en otro video en la siguiente semana. Dios te bendiga. Espero hayas aprendido mucho conmigo. No, en serio. Teniendo paz y teniendo autoridad. Pero yo te traje versículos porque me gusta traerte la Biblia de lo que te estoy diciendo para que tú lo compruebes. Ahí donde estás viendo el video, abras tu Biblia, tu celular y puedas ver que en la palabra de Dios viene esto explicado. Viene esto como una enseñanza que Jesús nos da en los evangelios y que podemos aprender de él. Primera, paz. En Juan 14:27 dice la palabra de Dios: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y en otra versión dice: no teman, no tengan miedo. Toma esta palabra que Jesús le está dando a sus discípulos, nosotros mismos, sus discípulos, en el cual te está diciendo: ten la paz que yo tengo, ten esta paz que yo doy. No la vas a conseguir en lo que sea que andes buscando, retiros espirituales, retiros, no sé, en todo donde tal vez tu mente está pensando: aquí voy a conseguir esa paz que necesito para luchar esto que no me deja dormir. Busca la paz en Dios, esa paz que no da el mundo. Esa paz te va a ayudar a no temer y no tener esa cobardía espiritual que a veces no sabemos cómo trabajarla. Pero Dios nos dice en su palabra: te doy paz y no tendrás miedo, no te acobardarás, no temerás. Y el siguiente es autoridad, porque Dios nos habla muy claro de la autoridad en Lucas
9 del 1 al 2. Dice así: habiendo reunido a los 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces Jesús ya te dio paz, ya te quitó el temor a través de la paz. Y ahora te dio autoridad para poder llegar a esta área espiritual en la que si no tenemos autoridad, y ahorita les voy a platicar, nos va a ir muy mal. Pero Dios en su palabra nos está diciendo, ya tienes autoridad, ¿ok? Ya tenemos autoridad en Jesús y luego los envió a predicar y a sanar enfermos. Ya te lo dio, ya estás equipado para ir, en este caso, tu guerra espiritual, ya si Dios te mueve en el ambiente espiritual en tu iglesia o tu ministerio personal, gloria a Dios, porque también Dios está dando autoridad para eso, pero ahorita estamos hablando de nosotros. Entonces Dios ya te está diciendo, ya te doy la autoridad, ya te estoy mandando, ahora hazlo. Hazlo por el favor de Dios, hazlo, ya tienes autoridad, ya te estoy enviando, ya no hay excusas, ya no hay excusas. Y me lo digo también a mí, ya no hay excusas. Otra característica que es necesario una vez que ya pasamos esta etapa de ya tenemos autoridad, ok, ya tengo autoridad, ya sé qué voy a decir, ya sé cómo actuar, ya sé cómo me voy a sentir espiritualmente, ya estoy aferrado a la palabra, ya sé que soy en Cristo, pero ahora me hace falta tener fe. Y en otro evangelio, en Mateo 17, vámonos a Mateo 17, que es versículo 19 al 20, dice: después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Están hablando de una situación de demonios que Jesús tuvo que hacer la chamba por ellos. Y dice Jesús, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete, y se va a mover. Y hay otra versión en otro evangelio que explica esa misma historia, en el cual, no recuerdo si creo que era Marcos, la historia de Marcos, en la que, el evangelio de Marcos, donde menciona ese mismo pasaje, pero les dice, tienen que orar, y ese es el otro punto en el que en ciertas situaciones o en ciertas opresiones que el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y te va a decir, aquí tienes que invertirle más oración, aquí tienes que meterle ayuno para que tu carne no sea el que esté trabajando esta guerra espiritual, sino tu espíritu. Tienes que fortalecer tu espíritu. Y aquí es donde nos vamos a Marcos 9, sí, les dije, era Marcos 9, se me perdió la hoja, Marcos 9, 28-29. Y aquí en esa misma historia, Jesús les está dando el megatip y nos lo está dando ahora a nosotros en ciertas situaciones, les las aconsejo que en todas tenemos que prepararnos en esto también. Y dice nada más y nada menos. A ver, Marcos 9, 28-29. Sí. Ay. Con razón no la hallaba porque seguía el Mateo. No, Marco. Y yo, ¿qué? Hice mal los apuntes. No. Sí estaba bien. Mateo 9, 28 al 29 dice, ya, en Marcos. Dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado. Ojo ahí, en privado, no se quisieron exhibir. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús aquí les dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Entonces ya tienes las herramientas
Una vez que ya detectaste en tu vida que es una guerra espiritual, si lo estás pasando o no, por qué lo estás pasando, si por tus decisiones son consecuencias o porque es algo que Dios te está forjando para tu espíritu, para fortalecerte, para darte más autoridad, más fe, más de todas las bendiciones que da Dios a través de una guerra espiritual que la vamos a vencer en su poder. Y cómo una vez que ya lo detectaste, cómo vas a trabajarlo, cómo vas a accionar para tener esa victoria en tus manos, pero teniendo a Jesús siempre en cuenta en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, para que esta autoliberación o quitarte esta opresión que está encima de ti pueda ser en victoria y no salga contraproducente, porque te voy a cerrar este estudio con Hechos 19 en una historia en la cual había unas personas que veían cómo Pablo sacaba demonios, cómo hacía todo este tema espiritual, y se les hizo fácil imitarlo, se les hizo fácil querer ser como él y tener esa autoridad, ese poder de sacar fuera demonios, y se animaron y lo hicieron sin saber a qué terreno se estaban metiendo, y los demonios les contestaron: conozco a Jesús, conozco de ese Pablo del que dices, pero no conozco a ustedes. ¿Ustedes quiénes son? Entonces dice la palabra que los demonios los atormentaron a ellos y se fueron desnudos, y pasó una situación incómoda y aparte espiritualmente mala, en la cual si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y hacemos como que vamos a autoliberarnos o vamos a hacer como que tenemos la autoridad en Cristo sin tener a Cristo en nuestro corazón, nos va a ir mal. Y Jesús en su palabra nos está advirtiendo: búscame primero a mí y no padecerás de todas estas situaciones espirituales incomodísimas y malas aparte. Y hasta aquí el estudio de esta semana, espero haya sido de bendición para ti. Te puedo dar un adelanto breve para el siguiente estudio de la siguiente semana. Vamos a hablar cosas de arriba y no de abajo, y no me refiero a cosas espiritualoides como el día de hoy, sino no cosas del mundo, no cosas de la tierra, sino cosas del cielo, eternas, de gloria. Y que tengas muy bonita semana, espero te congregues, disfrutes de tu familia en Cristo este domingo, y muchas gracias por estar conmigo viendo estos videos en tu canal, y espero que más gente empiece a conocer de Cristo y que podamos ser de bendición para ellos. Que tengas muy bonita semana, bye, nos vemos el siguiente viernes.